Ella aprendió a no llorar, a no temblar, a no suplicar, pero ese día, ese maldito día, el destino decidió romperla. Estaba de rodillas, humillada, convertida en sombra. Las risas detrás de ella cortaban como cuchillos. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba la verdad. Ese instante cambiaría para siempre el nombre de una familia. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Antes de comenzar esta historia, dime desde qué país escuchas este canal. Inglaterra, 1453. El castillo de Somerset se alzaba contra el cielo gris como una fortaleza de pesadillas. Sus torres de piedra negra perforaban las nubes. Sus murallas guardaban secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Era el día más oscuro en la vida de Joanna. Tenía 20 años. El cabello castaño le caía hasta la cintura. Los ojos verdes, heredados de su madre, brillaban con un terror que intentaba ocultar. Las manos le temblaban mientras las criadas ajustaban su vestido de novia. El vestido era hermoso, seda blanca importada de Venecia, bordados de hilo de oro, perlas diminutas cosidas en el corpiño, un vestido digno de una princesa. Pero Joanna no era una princesa, era una mercancía. Su padre, Lord Edward Ashford, había sido un hombre respetado, un aristócrata con tierras fértiles y un nombre honorable, pero la ambición lo había destruido. Inversiones fallidas, préstamos impagables, deudas que crecían como una plaga, y cuando los acreedores vinieron a cobrar, Lord Edward hizo lo impensable. Vendió a su hija. Joanna recordaba el momento exacto en que su padre le dio la noticia. Estaban en el salón de la casa familiar. El fuego crepitaba en la chimenea. Su padre no la miraba a los ojos. Le dijo que se casaría con el duque Mardoqueo de Somerset, que era un honor, que debía estar agradecida. Joanna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El duque Mardoqueo. Todo el mundo conocía su nombre, y todo el mundo lo temía. Era un hombre de 35 años, rico como un rey, poderoso como un tirano, y cruel como una bestia. Se decía que su primera esposa había muerto en circunstancias misteriosas, que los sirvientes que lo desobedecían desaparecían sin dejar rastro, que las mujeres que lo rechazaban terminaban arruinadas. Joanna había intentado suplicar, había caído de rodillas frente a su padre, le había rogado que buscara otra solución, le había prometido trabajar, vender sus joyas, hacer cualquier cosa, pero su padre la había mirado con frialdad. Le dijo que el trato ya estaba hecho, que el duque había pagado sus deudas, que si ella se negaba, los Ashford perderían todo, la casa, las tierras, el nombre, y él terminaría en prisión. Joanna había llorado durante 3 noches seguidas, había pensado en huir, había pensado en cosas peores, pero al final, había aceptado su destino, no por su padre, por su madre. Lady Margaret Ashford estaba enferma, una tos que no cedía, una debilidad que crecía cada día. Los médicos decían que necesitaba medicinas costosas, tratamientos que solo el dinero podía comprar. Si Joanna se negaba al matrimonio, su madre moriría sin atención. Así que Joanna se convirtió en la novia del monstruo. La ceremonia se celebró en la capilla del castillo, un lugar frío, oscuro, con vitrales que apenas dejaban pasar la luz. El sacerdote pronunció los votos con voz monótona. Los invitados observaban en silencio. Joanna vio al duque por primera vez frente al altar. Era alto, ancho de hombros, el cabello negro peinado hacia atrás, la barba recortada con precisión, los ojos oscuros, casi negros, que la miraban sin expresión. No había calidez en esos ojos, no había curiosidad, solo una evaluación fría, como si estuviera examinando un caballo que acababa de comprar. Durante toda la ceremonia, Mardoqueo no la miró a los ojos. Cuando el sacerdote le pidió que repitiera los votos, lo hizo con voz aburrida. Cuando le puso el anillo en el dedo, lo hizo sin ternura, casi con brusquedad, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Mardoqueo no la besó, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el banquete. Joanna se quedó sola frente al altar durante un momento que pareció eterno. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Ella sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero no lloró. No les daría esa satisfacción. Levantó la barbilla y caminó hacia el salón del banquete. El banquete fue una exhibición de riqueza obscena. Mesas cargadas de carnes, frutas, pasteles, vino que fluía sin parar.
músicos que tocaban melodías alegres que contrastaban con el ambiente tenso. Joanna fue sentada en el extremo de la mesa principal. Mardoqueo estaba en el centro, rodeado de sus hombres. No le dirigió la palabra en toda la noche. Ella observaba a los invitados, nobles que susurraban entre ellos, mujeres que la miraban con una sonrisa cruel, hombres que la evaluaban como si fuera parte del menú. Y entonces vio a Amanda. Era una mujer de unos 30 años, cabello rubio recogido en un moño elegante, vestido rojo que resaltaba su figura, ojos azules que brillaban con una inteligencia peligrosa. Amanda estaba sentada cerca del duque, muy cerca, le susurraba cosas al oído, le servía vino con una familiaridad que no correspondía a una sirvienta. Joanna preguntó a una criada quién era esa mujer. La criada bajó la mirada y respondió en voz baja. Era Amanda, la asistente de agenda del duque, la mujer que controlaba su calendario, sus citas, sus negocios, y, según los rumores, mucho más que eso. Joanna sintió un escalofrío. Miró a Amanda y la encontró mirándola de vuelta. La sonrisa de Amanda era venenosa. Sus ojos decían claramente: yo estuve aquí primero. El banquete continuó durante horas. Mardoqueo bebió sin control. Su risa se volvió más fuerte, más cruel. Hizo bromas sobre sus enemigos, sobre los débiles, sobre las mujeres. Joanna se sentía cada vez más pequeña, más invisible, más sola. Cuando finalmente el banquete terminó, las criadas la llevaron a la habitación nupcial. Era una habitación enorme, una cama con dosel de terciopelo rojo, velas que ardían en cada rincón, un fuego crepitando en la chimenea. Las criadas la ayudaron a cambiarse. Le pusieron un camisón de seda blanca, le soltaron el cabello, le desearon buena suerte con miradas que decían todo lo contrario, y la dejaron sola. Joanna se sentó en el borde de la cama. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Las manos le temblaban. Intentó respirar, calmarse, prepararse para lo que venía. Pasó 1 hora, luego 2. La espera era una tortura. Cada sonido la sobresaltaba, cada sombra la aterrorizaba. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Mardoqueo entró tambaleándose. Estaba borracho, el rostro enrojecido, los ojos vidriosos, el aliento apestando a vino. La miró de arriba abajo, no con deseo, no con ternura, con desprecio. La llamó con un insulto. Le dijo que esperaba algo mejor por el precio que había pagado. Joanna sintió que las palabras la golpeaban como puñetazos. Mardoqueo se acercó a ella. Le agarró la barbilla con fuerza. Le dijo que no debía esperar romance, que esto era un negocio, que ella estaba ahí para una sola cosa: darle un heredero. Le ordenó que cumpliera con su deber. Joanna cerró los ojos. Pensó en su madre, en las medicinas que necesitaba, en la vida que dependía de este sacrificio, y soportó. Fue rápido, frío, brutal. Mardoqueo no pronunció su nombre, no la miró a los ojos, no mostró ninguna consideración. Cuando terminó, se levantó de la cama sin decir una palabra. Se vistió con calma, como si nada hubiera pasado. Joanna intentó hablar, quiso pedirle una palabra, un gesto de humanidad, algo que le dijera que no era solo un objeto. Pero él la detuvo con un gruñido. Le dijo que no hablara a menos que él le preguntara algo, que no lo importunara con sus necesidades, que estuviera lista siempre que él la llamara. Su único propósito era ser la duquesa de su nombre. La duquesa, no su esposa. Salió de la habitación cerrando la puerta con un golpe seco. Joanna se quedó sola en la cama. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, amargas, interminables. El anillo de bodas le pesaba en el dedo como una cadena de hierro. Miró hacia la ventana. La luna brillaba sobre el castillo, un castillo que ahora era su prisión. Se abrazó a sí misma, temblando. Pensó en la niña que había sido, en los sueños que había tenido, en el amor que había esperado encontrar algún día. Todo eso había muerto esa noche. Su matrimonio había comenzado no con amor, sino con odio y desprecio, y lo peor de su pesadilla aún estaba por llegar. Joanna no durmió en toda la noche. Se quedó acostada en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos del castillo, los pasos de los guardias, el ulular de los búhos, el viento golpeando las ventanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mardoqueo, su desprecio, su crueldad, sus palabras que la habían reducido a nada. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, Joanna se levantó, se miró en el espejo. Tenía los ojos hinchados, las mejillas pálidas, el cabello enmarañado,
Parecía un fantasma. Llamó a las criadas para que la ayudaran a vestirse. Eligió un vestido azul oscuro, sobrio, digno. Se recogió el cabello en un moño bajo. Se pellizcó las mejillas para darles algo de color. Si iba a ser la duquesa de Somerset, al menos se vería como tal. Bajó al gran comedor con el corazón en la garganta. El comedor era una sala enorme, techos altos con vigas de madera oscura, una mesa larga que podía sentar a 50 personas, candelabros de hierro que colgaban del techo. Mardoqueo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa. Revisaba documentos mientras comía. No levantó la mirada cuando Joanna entró. Ella se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Un abismo de mármol y silencio los separaba. Las criadas sirvieron el desayuno, pan recién horneado, frutas, quesos, té caliente. Joanna tomó un trozo de pan, pero no pudo comer. El estómago le dolía de los nervios. Intentó hablar. Quiso preguntarle a su esposo cómo había dormido, si tenía planes para el día, cualquier cosa que rompiera el silencio. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Mardoqueo levantó la mirada y la examinó con un gesto de repugnancia. Gritó su desaprobación delante de todos los sirvientes que atendían la mesa. Le dijo que una duquesa debía ser presentable, que no podía lucir como una campesina, que su cabello estaba mal arreglado, que el color de su vestido era inapropiado. Joanna sintió que cada palabra la desnudaba. Las criadas bajaron la mirada. Algunos sirvientes intercambiaron miradas de incomodidad, pero nadie dijo nada. Nadie la defendió. Mardoqueo continuó con su ataque. Le dijo que debía aprender las reglas del castillo, que debía comportarse de acuerdo a su posición, que no toleraría que lo avergonzara frente a sus invitados. Joanna apretó las manos bajo la mesa. Las uñas se clavaban en sus palmas. El dolor físico era lo único que la mantenía de no llorar. Y entonces escuchó una risa, suave, melodiosa, cruel. Amanda acababa de entrar al comedor. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, el cabello perfectamente peinado, un collar de perlas alrededor del cuello. Se acercó a Mardoqueo con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Le susurró algo al oído. El duque sonrió. Fue la primera sonrisa que Joanna le vio desde que llegó al castillo, y no era para ella. Amanda se sentó a la derecha del duque, una posición de honor, una posición que debería haber sido de la esposa. Nadie cuestionó su presencia. Joanna la observó, la forma en que Amanda miraba a Mardoqueo, la familiaridad de sus gestos, la manera en que sus manos casi se rozaban sobre la mesa, y comprendió. Amanda no era solo la asistente de agenda, era la dueña del corazón de su esposo, si es que Mardoqueo tenía un corazón. Amanda levantó la mirada y encontró los ojos de Joanna. Su sonrisa se ensanchó, una sonrisa de victoria, de posesión. Sus ojos decían, él es mío, tú solo eres un contrato. Joanna sintió el rostro ardiéndole de vergüenza. Terminó su té en silencio. Se levantó de la mesa con toda la dignidad que pudo reunir, hizo una reverencia breve a su esposo, y se retiró. Caminó por los pasillos del castillo sin rumbo. Las paredes de piedra la oprimían. Los retratos de los antepasados de Mardoqueo la miraban con desprecio. El silencio era ensordecedor. Encontró una ventana que daba a los jardines. Se detuvo a mirar. Los jardines eran hermosos. Rosas de todos los colores, senderos de piedra, fuentes que brillaban bajo el sol. Pero incluso la belleza se sentía como una burla. Ella estaba atrapada en un castillo de oro con un hombre que la despreciaba y una rival que la humillaba. Y solo era su segundo día. Una lágrima rodó por su mejilla. La limpió rápidamente. No podía llorar. Si la veían llorar, pensarían que era débil. Y en este castillo, los débiles no sobrevivían. Respiró hondo. Apretó los puños y tomó una decisión. Si Mardoqueo la trataba como a una sirvienta, ella le demostraría que era una duquesa. Si Amanda quería guerra, tendría guerra. Joanna no sabía cómo, no sabía cuándo, pero no se rendiría. Ese día aprendió su segunda lección. La humillación sería la moneda de cambio de este matrimonio, y la sombra de Amanda sería su constante tormento. 2 días después de la boda, Joanna decidió explorar el castillo. Si iba a vivir en esa prisión, al menos conocería cada rincón, cada pasillo, cada puerta cerrada. Pasó la mañana recorriendo las habitaciones. El castillo era enorme, decenas de salones, bibliotecas llenas de libros polvorientos,
salones de música con instrumentos que nadie tocaba. Todo era frío, oscuro, vacío. Joanna se sentía como un fantasma vagando por una tumba. Los sirvientes la evitaban. Bajaban la mirada cuando ella pasaba. Respondían a sus preguntas con monosílabos. Era claro que tenían órdenes de no fraternizar con ella. O tal vez simplemente tenían miedo. Después del almuerzo, que Joanna tomó sola en sus aposentos, decidió salir a los jardines. Necesitaba aire fresco, sol en su rostro, algo que le recordara que todavía estaba viva. Los jardines eran aún más hermosos de cerca. Rosas rojas y blancas trepaban por las paredes. El aroma de las flores llenaba el aire. Los pájaros cantaban en los árboles. Por un momento, Joanna casi pudo olvidar dónde estaba. Caminó por los senderos de piedra, alejándose del castillo. Quería encontrar un lugar donde nadie la viera, un refugio, y entonces escuchó las risas. Venían de detrás de un muro de setos altos, risas suaves, susurros. Joanna frunció el ceño. No reconocía las voces. La curiosidad pudo más que la prudencia. Se acercó con cuidado. Rodeó el seto y encontró una entrada oculta. Era un invernadero. Un edificio de cristal y hierro, lleno de orquídeas exóticas. Plantas tropicales de colores brillantes. Un lugar privado, escondido del resto del castillo. La puerta estaba entreabierta. Joanna se asomó por el cristal, y lo que vio le heló la sangre. Mardoqueo y Amanda estaban en el centro del invernadero. No estaban hablando de negocios, estaban abrazados, besándose, acariciándose con una pasión que Joanna nunca había recibido. Amanda le susurraba cosas al oído. Mardoqueo la miraba con una ternura que Joanna no creía posible. Se amaban. Eso era innegable. Se amaban con la intensidad de una pareja real, de dos personas que se habían elegido mutuamente. No como Joanna, que había sido comprada. Joanna retrocedió. El corazón le latía descontrolado. Las manos le temblaban. Sintió náuseas. Pisó una rama seca. El sonido resonó como un disparo. Mardoqueo y Amanda se separaron. Levantaron la mirada hacia la puerta, y la vieron. No había vergüenza en sus rostros. No había sorpresa, solo molestia. Como si Joanna fuera una mosca que había interrumpido su banquete. Amanda sonrió. Una sonrisa lenta, venenosa, triunfante. Mardoqueo frunció el ceño. Joanna corrió. Salió del invernadero con el vestido agitándose. Corrió por los jardines sin mirar atrás. Las lágrimas le nublaban la visión. El aire le quemaba los pulmones. Entró al castillo. Subió las escaleras. Se encerró en su habitación. Se lanzó a la cama y lloró. Lloró como no había llorado desde la noche de bodas, con sollozos que le desgarraban el pecho, con un dolor que no podía contener. No era solo la traición, era la confirmación de todo lo que sospechaba. Mardoqueo nunca la amaría, nunca la respetaría, nunca la vería como algo más que un objeto. Ella era la esposa legal, pero Amanda era la dueña de su corazón, y eso no iba a cambiar. Pasaron minutos, o tal vez horas. Joanna perdió la noción del tiempo, y entonces la puerta se abrió con violencia. Mardoqueo entró como una tormenta, el rostro tenso de rabia, los ojos ardiendo de furia, los puños cerrados a los costados. Joanna se levantó de la cama. Intentó secarse las lágrimas, pero él la vio. Vio su rostro manchado, sus ojos hinchados, su debilidad. Y eso lo enfureció más. Gritó. Le ordenó que dejara de actuar como una niña, que dejara de hacerse la víctima, que no tenía derecho a llorar por algo que ella ya sabía. Joanna intentó responder. Quiso defenderse, pero él no la dejó. Le recordó la verdad con una crueldad calculada. Le dijo que su padre la había vendido por dinero, que todo esto era una transacción comercial, que ella estaba ahí por el ducado, no por amor, así que debía comportarse como una socia de negocios, no como una esposa traicionada, no como una enamorada herida. Le dijo que Amanda estaba en su vida antes que ella, y que seguiría en su vida después que ella. Si Joanna tenía algún problema con eso, podía volver con su padre endeudado, si es que él la aceptaba de vuelta. Joanna sintió que cada palabra la apuñalaba. Mardoqueo no había terminado. Le recordó el banquete que se celebraría al día siguiente. Invitados importantes, nobles, comerciantes, personas que debían ver una duquesa impecable. Le ordenó estar deslumbrante, le ordenó sonreír, le ordenó actuar como si fuera la mujer más feliz del mundo. Podía llorar todo lo que quisiera en su habitación, pero frente a los demás,
Debía ser perfecta. Le dejó una caja de joyas en la mesa. Diamantes, rubíes, esmeraldas. Le dijo que se pusiera las más caras, que al menos sirviera para algo. Salió de la habitación azotando la puerta. Joanna se quedó de pie en medio del cuarto. El silencio era ensordecedor. Miró la caja de joyas. Las piedras brillaban bajo la luz de las velas. Eran hermosas. Y eran el precio de su humillación. Se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de rojo y naranja. Pensó en su madre, enferma en casa, esperando las medicinas que el dinero de Mardoqueo compraría. Pensó en su padre, cobarde, egoísta, pero aún así, su padre. No podía abandonarlos, no podía huir. Estaba atrapada. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Vio a una mujer joven, hermosa, inteligente, destruida. Pero en algún lugar, muy profundo, algo se encendió. Una chispa, pequeña, casi imperceptible. Pero ahí estaba. No sabía qué haría con ella. No sabía si esa chispa podría convertirse en fuego, pero la protegería, porque era lo único que le quedaba. Ese día, su corazón no se rompió. Se hizo añicos por la cruda verdad, pero en los escombros, algo comenzaba a nacer. El día del banquete amaneció con un cielo gris. Nubes pesadas cubrían el sol. El viento soplaba frío desde el norte. Los cuervos graznaban en las torres del castillo. Joanna lo interpretó como un presagio. Se despertó antes del amanecer. No había dormido más de 2 horas. Las pesadillas la habían perseguido toda la noche. Soñó con su madre. La vio enferma en cama, tosiendo sangre, llamándola. Pero cuando Joanna intentaba acercarse, un muro de cristal la separaba. Al otro lado del muro, Amanda reía. Se levantó de la cama con el cuerpo adolorido. El estrés se había convertido en dolor físico. Le dolía la espalda, le dolía la cabeza, le dolía el alma. Las criadas llegaron temprano para prepararla. El proceso duró horas. Primero el baño. Agua caliente perfumada con pétalos de rosa. Joanna se sumergió en la tina y cerró los ojos. Por un momento, casi pudo fingir que estaba en paz. Pero el momento pasó rápido. Luego vino el peinado. Las criadas le cepillaron el cabello hasta que brilló. Lo trenzaron con cintas de seda y perlas diminutas. Lo recogieron en un moño elaborado que dejaba su cuello expuesto. Después, el maquillaje. Polvos para ocultar las ojeras. Color en las mejillas. Aceite en los labios. Cuando Joanna se miró en el espejo, apenas se reconoció. Parecía una muñeca de porcelana, hermosa, vacía. Finalmente, el vestido. Era una creación espectacular. Terciopelo azul noche con bordados de plata. Mangas largas que terminaban en encaje. Una falda que se arrastraba por el suelo como una ola. Y las joyas. Joanna abrió la caja que Mardoqueo había dejado la noche anterior. Los diamantes brillaban como estrellas. Los rubíes ardían como gotas de sangre. Las esmeraldas refulgían como los ojos de un gato. Eligió un collar de diamantes. Era pesado, frío contra su piel. Cada piedra valía más que la casa de su padre. Se lo puso alrededor del cuello y sintió que se ahogaba. Ese collar era el símbolo de todo lo que había perdido. Su libertad, su dignidad, su futuro. Su padre la había vendido por oro. Y esa noche, ella sería la exhibición de la compra. Respiró hondo. Levantó la barbilla. Si iba a ser una prisionera, al menos sería una prisionera con la cabeza en alto. Bajó las escaleras hacia el gran salón. El castillo se había transformado. Flores por todas partes. Candelabros encendidos. Músicos afinando sus instrumentos. Sirvientes corriendo de un lado a otro. Era un espectáculo de riqueza. Una demostración de poder. Y ella era parte del decorado. Mardoqueo estaba en el centro del salón, dando órdenes. Vestía un traje negro con detalles dorados. El cabello peinado hacia atrás. La barba perfectamente recortada. Se veía apuesto. Y eso hacía todo más cruel. Cuando la vio bajar las escaleras, la examinó de arriba a abajo. Joanna esperó un cumplido. No lo recibió. Mardoqueo le dijo que lucía adecuada, que al menos no lo avergonzaría frente a sus invitados. Adecuada, no hermosa, no elegante, no impresionante, adecuada. Joanna sintió que la palabra la golpeaba, pero no mostró reacción. Había aprendido a esconder el dolor. Amanda apareció detrás del duque. Llevaba un vestido rojo escarlata, escotado, llamativo, el cabello suelto sobre los hombros, un collar de rubíes que hacía juego con el vestido.
Se veía como una reina, y miraba a Joanna como si ella fuera la sirvienta. Amanda le hizo una reverencia burlona. Le dijo que el collar de diamantes era una elección interesante, que la hacía ver mayor. Joanna apretó los puños. Quiso responder. Quiso decirle que al menos ella no necesitaba vestirse como una cortesana para llamar la atención, pero se contuvo. No le daría la satisfacción. Simplemente sonrió y le agradeció el cumplido. Amanda frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Pequeña victoria. Los invitados comenzaron a llegar. Nobles de todo el condado, comerciantes ricos, banqueros extranjeros, personas importantes que Mardoqueo quería impresionar. Joanna fue presentada como la nueva duquesa de Somerset. Sonrió. Hizo reverencias. Aceptó felicitaciones vacías. Nadie la miraba con respeto. Los hombres la miraban con deseo. Un objeto hermoso que el duque había adquirido. Las mujeres la miraban con lástima. Una pobre tonta que no sabía en lo que se había metido. Algunos la miraban con burla. Todos sabían de Amanda. Todos sabían que el duque tenía una favorita. Y Joanna no era ella. El banquete comenzó. Mesas cargadas con los mejores manjares, carnes asadas, pescados en salsa, frutas exóticas, pasteles elaborados, vinos de las mejores cosechas. Todo era excesivo, todo era ostentoso. Mardoqueo quería que el mundo supiera cuánto dinero tenía. Joanna fue sentada a la derecha del duque, el lugar de honor para la esposa, pero Amanda estaba sentada a su izquierda, y durante toda la cena, Mardoqueo habló con Amanda. Le preguntó sobre los negocios, sobre las cuentas, sobre los próximos viajes. A Joanna no le dirigió la palabra. Ella comió en silencio, bebió su vino en silencio, sonrió cuando alguien la miraba. Por dentro, se desmoronaba. Los invitados hablaban entre ellos. Risas, brindis, historias. Joanna escuchaba fragmentos de conversaciones. Escuchó a una mujer susurrar que la nueva duquesa era muy joven, muy ingenua, que no duraría mucho. Escuchó a un hombre comentar que el duque había hecho un buen negocio, que la chica era bonita y venía con tierras. Escuchó a otro decir que Amanda seguía siendo la verdadera señora del castillo. Cada palabra era una puñalada. Joanna mantuvo la sonrisa. Por dentro, sangraba. Después de la cena, los músicos comenzaron a tocar. Los invitados bailaban, reían, se divertían. Mardoqueo no invitó a Joanna a bailar, pero sí invitó a Amanda. La llevó al centro del salón, la tomó de la cintura, la hizo girar al ritmo de la música. Todos los miraban, todos sabían lo que significaba. El duque estaba humillando a su esposa en público. Joanna sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero no lloró. Se levantó de la mesa con calma, caminó hacia las puertas del salón. Necesitaba aire, necesitaba escapar, aunque fuera por un momento. Y entonces lo vio. Un hombre de pie junto a la puerta. Era mayor que ella, tal vez 40 años, cabello gris en las sienes, ojos azules que la miraban con una intensidad que la hizo detenerse. No la miraba con deseo, no la miraba con lástima, la miraba con comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. El hombre se acercó a ella, hizo una reverencia elegante. Se presentó como el barón Alan de Florencia, un banquero italiano, viudo desde hacía 5 años. Joanna hizo una reverencia. El barón le preguntó si podía acompañarla al jardín. Dijo que el aire fresco le sentaría bien. Joanna dudó, pero algo en los ojos del barón la tranquilizó. Asintió. Salieron al jardín. La luna brillaba sobre las flores. El viento fresco acariciaba su rostro. El ruido del banquete se escuchaba lejano. Caminaron en silencio durante unos minutos. Finalmente, el barón habló. Le dijo que había notado su tristeza, que había visto cómo la trataba el duque, que había visto la mirada de Amanda. Joanna se tensó. No sabía qué responder. El barón continuó. Le dijo que él había conocido el dolor, que su esposa había muerto de una enfermedad larga y cruel, que había pasado años cuidándola, viéndola marchitarse, y que cuando ella murió, él pensó que nunca volvería a sentir nada. Pero esa noche, viendo a Joanna, había sentido algo que creía perdido. Admiración. Joanna lo miró sorprendida. El varón le dijo que admiraba su fortaleza, la forma en que mantenía la compostura a pesar de todo, la dignidad con la que enfrentaba la humillación. Le dijo que era una mujer extraordinaria y que no merecía el trato que estaba recibiendo. Joanna sintió que algo se rompía dentro de ella. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio.
Por primera vez desde que llegó al castillo, alguien la veía, no como un objeto, no como una transacción, como una persona. El varón le ofreció un pañuelo. Joanna se secó las lágrimas. Le agradeció sus palabras, pero le dijo que no podía hacer nada, que su padre dependía del duque, que su madre necesitaba las medicinas, que no tenía escapatoria. Le dijo que las mujeres no tenían derechos, solo obligaciones. El varón la miró con tristeza. Le dijo que entendía, pero que si alguna vez necesitaba ayuda, él estaría disponible. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Se la entregó. Le dijo que su casa en Florencia siempre estaría abierta para ella. Joanna tomó la tarjeta. La guardó en su manga. No sabía si alguna vez la usaría, pero era el primer rayo de esperanza que tenía. Regresaron al salón. Mardoqueo no había notado su ausencia. Seguía bailando con Amanda. Seguía riéndose con sus invitados. Seguía ignorando a su esposa. Joanna se sentó en un rincón. Observó la fiesta desde lejos. Y por primera vez, no se sintió completamente sola. Ella era la duquesa, pero Amanda era la reina no oficial de esa corte. Sin embargo, en las sombras, un aliado inesperado había aparecido. El banquete continuó hasta la medianoche. Los invitados bebían sin control. Las risas se volvían más ruidosas. El aire se llenaba de humo de las velas y el aroma del vino derramado. Joanna permanecía en su rincón, observando. Había aprendido mucho en esas pocas horas. Había aprendido quiénes eran los aliados del duque, quiénes eran sus enemigos, quiénes le debían dinero y quiénes le temían. Había aprendido que el conde de Norfolk odiaba a Mardoqueo, pero no se atrevía a enfrentarlo. Había aprendido que el comerciante de lana estaba siendo extorsionado. Había aprendido que el obispo recibía sobornos para bendecir los negocios del duque. Información. En un castillo de secretos, la información era poder, y Joanna estaba empezando a acumularla. Cerca de la medianoche, Mardoqueo se levantó de su asiento. Golpeó su copa con un cuchillo. El sonido resonó por el salón. Todos callaron. El duque sonrió. Era una sonrisa de lobo. Anunció que quería hacer un brindis. Un brindis por su buena fortuna, por sus negocios prósperos, por sus tierras fértiles. Los invitados aplaudieron. Mardoqueo continuó. Dijo que quería agradecer a las personas que hacían posible su éxito. Comenzó a nombrar a sus hombres de confianza, su administrador, su capitán de guardia, su abogado. Cada uno recibió aplausos. Luego nombró a sus socios comerciales, el banquero de Londres, el comerciante de especias, el armador de barcos. Más aplausos. Y entonces llegó el turno de Amanda. Mardoqueo la miró con una sonrisa que Joanna conocía bien. Era la sonrisa del jardín. La sonrisa del amor prohibido. Tomó la mano de Amanda. La hizo levantarse. La presentó ante todos como su asistente de agenda indispensable. Dijo que era la mujer más habilidosa que conocía, que sin ella sus negocios serían un desastre, que le debía gran parte de su éxito. Amanda sonrió con falsa modestia. Hizo una reverencia. Los invitados aplaudieron, pero era un aplauso incómodo. Todos sabían lo que significaba. El duque estaba proclamando a su amante frente a su esposa. Era una humillación pública, una declaración. Joanna sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Esperaban su reacción. Esperaban verla llorar, gritar, salir corriendo. No les dio esa satisfacción. Mantuvo la sonrisa. Aplaudió con los demás. Por dentro, ardía de rabia. Mardoqueo la miró. Esperaba verla destruida, pero lo que vio fue una máscara perfecta. Frunció el ceño. No era la reacción que quería. Amanda también la miró. Su sonrisa se tensó. Tampoco era lo que esperaba. El brindis terminó. La música volvió a sonar. Los invitados retomaron sus conversaciones, pero el daño estaba hecho. Joanna sabía que mañana toda la corte hablaría de lo que había pasado. La duquesa humillada, la amante proclamada, el duque sin vergüenza. Sería el chisme del mes. Joanna se levantó de su asiento. Caminó hacia la salida del salón. Necesitaba irse antes de que la máscara se rompiera. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Amanda la interceptó. La mujer se plantó frente a ella con una copa de vino en la mano. Sonreía. Le dijo a Joanna que había sido una fiesta encantadora, que el vestido azul le quedaba bien, que los diamantes eran bonitos, pero que tal vez debería elegir rubíes la próxima vez. Los rubíes eran el color de la pasión, y la pasión era algo que claramente le faltaba. Joanna sintió que la sangre le hervía. Quiso abofetearla.
Quiso arrancarle ese collar del cuello. Quiso gritarle que era una vulgar y una trepadora, pero no lo hizo. En lugar de eso, sonrió. Le dijo a Amanda que agradecía el consejo, que siempre era útil recibir sugerencias de moda de alguien con tanta experiencia. Amanda palideció. Entendió el insulto. Abrió la boca para responder, pero Joanna no le dio oportunidad. Pasó junto a ella y salió del salón. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto. Subió las escaleras sin mirar atrás. Entró a su habitación. Cerró la puerta. Y entonces se desmoronó. Se arrancó el collar de diamantes y lo lanzó contra la pared. Se quitó los zapatos y los pateó lejos. Se dejó caer en el suelo, con el vestido azul arrugándose a su alrededor. Y lloró. Lloró de rabia, de humillación, de impotencia. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando finalmente se calmó, se levantó del suelo. Se miró en el espejo. El maquillaje estaba corrido, el peinado deshecho, los ojos rojos e hinchados. Pero había algo más, algo en su mirada que no estaba antes. Determinación. Amanda le había declarado la guerra. Muy bien, tendría guerra. Joanna no sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera de destruir a esa mujer. Y si Mardoqueo caía con ella, mejor. Se limpió las lágrimas, se soltó el cabello, se quitó el vestido y se puso el camisón. Se metió en la cama. Y por primera vez desde que llegó al castillo, durmió con un propósito: la venganza. En ese instante, Joanna dejó de ser una víctima. El fuego que había nacido en los escombros de su corazón comenzaba a arder. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Joanna aprendió a sobrevivir en el castillo como un animal en territorio enemigo. Aprendió a leer los humores de Mardoqueo, a evitarlo cuando estaba borracho, a desaparecer cuando estaba furioso. Aprendió a esquivar a Amanda, a ignorar sus insultos, a no reaccionar ante sus provocaciones. Aprendió a caminar por los pasillos sin hacer ruido, a escuchar conversaciones sin ser vista, a guardar secretos. El castillo se convirtió en su escuela, y ella era una estudiante aplicada. Pero la supervivencia no era suficiente. Joanna quería poder, y para tener poder, necesitaba información. Comenzó a observar todo. Observó los horarios de los sirvientes, quién limpiaba qué habitación, quién tenía acceso a qué área. Observó las rutinas de Mardoqueo, cuándo se levantaba, cuándo trabajaba, cuándo bebía, cuándo iba a ver a Amanda. Observó los movimientos de Amanda, dónde guardaba los documentos, con quién hablaba, qué cartas enviaba. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, y Joanna estaba armando el cuadro completo. Una mañana, decidió tomar el control de las cuentas del hogar. Era su derecho como duquesa. La administración de la casa debía estar en sus manos. Fue al despacho de Mardoqueo. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Entró. El despacho estaba vacío. Mardoqueo estaba en una reunión con sus abogados, pero Amanda estaba ahí, sentada detrás del escritorio, como si fuera la dueña. Levantó la mirada cuando Joanna entró. Sonrió. Le preguntó qué se le ofrecía a la duquesa. Joanna le dijo que venía por los libros de cuentas, que quería revisar los gastos del hogar, que era su responsabilidad como señora del castillo. Amanda se recostó en la silla, cruzó los brazos. Le dijo que lamentablemente eso no sería posible. El duque había decidido que Joanna era demasiado inexperta para manejar las finanzas, que podría cometer errores, que era mejor dejar esas cosas en manos de alguien con experiencia, alguien como Amanda. Joanna sintió que la rabia le subía por la garganta, pero mantuvo la calma. Le preguntó a Amanda desde cuándo ella tomaba decisiones sobre las responsabilidades de la duquesa. Amanda sonrió más ampliamente. Le dijo que desde que el duque se lo pidió. Se levantó del escritorio. Caminó hacia Joanna con pasos lentos, calculados. Se detuvo frente a ella. Demasiado cerca. Le dijo en voz baja que entendía que la situación era difícil para Joanna, que era joven, que estaba confundida, que no entendía cómo funcionaban las cosas. Así que se lo explicaría. En este castillo había 3 personas: el duque, Amanda y la duquesa. En ese orden, el duque mandaba, Amanda ejecutaba y la duquesa decoraba. Le dijo a Joanna que su lugar era en el salón, luciendo bonita, esperando, siendo un adorno. Si quería ser útil, podía bordar, o rezar, o lo que fuera que hicieran las mujeres como ella. Pero las finanzas, los negocios,
las decisiones importantes, eso era para los adultos. Joanna la miró a los ojos. No dijo nada. No gritó. No lloró. No suplicó. Simplemente la miró. Amanda esperó una reacción. No la obtuvo. Frunció el ceño. El silencio de Joanna la incomodaba más que cualquier insulto. La puerta del despacho se abrió. Mardoqueo entró. Vio a las dos mujeres de pie, enfrentándose. Frunció el ceño. Preguntó qué estaba pasando. Amanda respondió primero. Le dijo que la duquesa había venido a preguntar sobre las cuentas, que ella le había explicado que eso no era necesario. Mardoqueo miró a Joanna. Le preguntó si era cierto. Joanna asintió. Le dijo que solo quería cumplir con sus deberes como duquesa. Mardoqueo la miró con fastidio. Le dijo que sus deberes eran otros, que Amanda se encargaba de las finanzas porque era habilidosa, porque entendía de números, porque no cometía errores. Joanna, en cambio, era una distracción. Una distracción bonita, pero una distracción. Le dijo que volviera a sus aposentos, que se ocupara de sus cosas, que dejara de molestar. Joanna sintió el golpe de las palabras, pero no se movió. Le preguntó al duque si al menos podía tener acceso a los libros para aprender, para educarse, para algún día ser útil. Mardoqueo la miró como si fuera una mosca molesta. Le dijo que no, que las finanzas del ducado eran confidenciales, que no necesitaba que una niña curioseara en sus negocios. Amanda sonrió con satisfacción. Joanna hizo una reverencia. Salió del despacho sin decir otra palabra. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto. Por dentro, hervía de furia, pero también de determinación. Mardoqueo le había negado el acceso legal a las cuentas. Muy bien, encontraría otra manera de obtener esa información. Esa tarde, Joanna estaba en los jardines cuando un sirviente se acercó. Le dijo que tenía un visitante, el barón Alan de Florencia. Joanna sintió que el corazón le daba un vuelco. Fue al salón de visitas. El barón estaba de pie junto a la ventana. Vestía un traje elegante pero sobrio, el cabello gris peinado hacia atrás, los ojos azules brillando con algo que parecía preocupación. Cuando vio a Joanna, sonrió. Le dijo que había venido a verla, que había pensado mucho en ella desde el banquete, que no podía quitarse de la cabeza su tristeza. Joanna le agradeció la visita, le ofreció asiento, le sirvió té. Hablaron de cosas triviales durante unos minutos, el clima, los jardines, la música, pero ambos sabían que no estaban ahí para hablar del clima. Finalmente, el barón fue al grano. Le dijo que había investigado al duque Mardoqueo. Joanna se tensó. El barón continuó. Le dijo que en los círculos financieros de Italia el nombre de Mardoqueo era conocido, pero no por buenas razones. Había rumores de deudas ocultas, de negocios turbios, de inversiones que no cuadraban, nada confirmado, nada probado, pero suficiente para levantar sospechas. Joanna escuchó con atención. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. El barón le dijo que no sabía exactamente qué estaba haciendo Mardoqueo, pero que algo no estaba bien, y que si ella encontraba información, él podría ayudarla a usarla. Joanna lo miró. Le preguntó por qué la ayudaba. El barón sonrió con tristeza. Le dijo que su esposa había sido una mujer buena, amable, generosa, pero también había sido infeliz. Había estado atrapada en un matrimonio sin amor, con un hombre que la ignoraba. Había muerto sin conocer la felicidad. El barón no había podido salvarla, pero tal vez podía salvar a Joanna, no por interés romántico, por honor, por justicia, por la memoria de su esposa. Joanna sintió que algo se aflojaba en su pecho. No estaba sola, tenía un aliado. Le agradeció al barón. Le prometió que si encontraba algo, se lo haría saber. El barón asintió. Se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo. Le dijo a Joanna que tuviera cuidado. Mardoqueo era peligroso, y Amanda era peor. Si descubrían lo que estaba haciendo, no dudarían en destruirla. Joanna asintió. Le dijo que lo sabía, pero que ya no tenía nada que perder. El barón la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Le dijo que eso era exactamente lo que lo asustaba. Se despidió con una reverencia, y se fue. Joanna se quedó sola en el salón. Miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaban sobre los jardines. Pensó en lo que el barón le había dicho. Deudas ocultas, negocios turbios. Si encontraba pruebas de eso, podría usarlas, pero primero tenía que encontrarlas, y sabía exactamente dónde buscar. El despacho de Mardoqueo, el lugar donde Amanda guardaba todos los secretos. Sería peligroso. Si la descubrían, sería su fin, pero ya no le importaba.
Había dejado de tener miedo. Joanna comprendió que Amanda no era solo su rival, era su carcelera. Pero en las sombras del castillo, un plan comenzaba a tomar forma, y la duquesa ya no sería una prisionera pasiva. Pasaron 3 semanas desde la visita del barón Alan. 3 semanas de observación, de espera, de planificación. Joanna había mapeado cada movimiento de Amanda. Sabía cuándo llegaba al despacho, cuándo salía, cuándo iba a ver a Mardoqueo en sus aposentos privados. Había identificado una ventana de oportunidad. Los martes por la tarde, Amanda acompañaba al duque a inspeccionar las tierras. Salían después del almuerzo y no volvían hasta la cena. 4 horas. 4 horas en las que el despacho quedaba vacío. El próximo martes sería el día. Joanna pasó la noche anterior sin dormir. No era el miedo lo que la mantenía despierta. Era la anticipación. Finalmente estaba haciendo algo, tomando control, dejando de ser una víctima pasiva. El martes amaneció soleado. Joanna bajó al comedor como si fuera un día normal. Desayunó en silencio. Evitó la mirada de Mardoqueo. Ignoró la sonrisa de Amanda. Después del almuerzo, vio por la ventana cómo el duque y su amante montaban a caballo y se alejaban hacia las colinas. Esperó 15 minutos. Luego se movió. Caminó por los pasillos con calma. Si alguien preguntaba, diría que iba a la biblioteca, que quería leer, que estaba aburrida. Nadie preguntó. Los sirvientes la ignoraban como siempre. Llegó al despacho. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Amanda era arrogante. No creía que nadie se atreviera a entrar sin permiso. Joanna abrió la puerta. Entró. Cerró detrás de ella. El despacho era grande. Paredes cubiertas de estantes con libros y documentos. Un escritorio enorme de roble oscuro. Ventanas que daban al jardín. El corazón le latía con fuerza. Tenía que ser rápida. Tenía que ser cuidadosa. Si movía algo del lugar, Amanda lo notaría. Comenzó por el escritorio. Cajones llenos de cartas, contratos, recibos, facturas. Todo parecía normal. Negocios legítimos, transacciones ordinarias, nada incriminatorio. Joanna frunció el ceño. Si había secretos, no estarían a la vista. Miró alrededor, los estantes, demasiado obvio, el suelo. Buscó tablas sueltas. No encontró nada. Las paredes. Caminó por el perímetro de la habitación. Tocó los paneles de madera. Buscó irregularidades. En el tercer panel, lo encontró. Una pequeña hendidura, casi imperceptible. Presionó. El panel se abrió. Detrás había un hueco en la pared, y dentro del hueco, un cofre de madera. Joanna lo sacó con manos temblorosas. Era pesado, viejo, con un candado oxidado. No tenía la llave, pero el candado era antiguo, débil. Buscó en el escritorio. Encontró un abrecartas, lo insertó en el candado, hizo palanca. El candado cedió. Abrió el cofre, y lo que encontró le heló la sangre. Documentos, docenas de documentos, cartas, contratos, recibos, notas en clave. Comenzó a leer. La primera carta era de un banquero florentino. Hablaba de una deuda pendiente, una suma enorme, con intereses que crecían cada mes. Mardoqueo debía una fortuna. La segunda carta era de un abogado. Hablaba de la cláusula del abuelo. Joanna leyó con atención. El abuelo de Mardoqueo había sido un hombre desconfiado. Había puesto condiciones a la herencia. La mayor parte de la fortuna del ducado solo se consolidaría cuando Mardoqueo se casara y produjera un heredero legítimo. Sin heredero, la fortuna pasaría a un primo lejano. Joanna comprendió. Por eso Mardoqueo se había casado con ella. No por estatus, no por su familia, por necesidad. Necesitaba un heredero para asegurar su riqueza. Ella era la incubadora de su fortuna. Siguió leyendo. Encontró contratos de negocios dudosos, inversiones en barcos que nunca llegaron a puerto, minas que nunca produjeron oro, tierras que no existían. Mardoqueo estaba estafando a sus socios, vendiendo humo, usando el dinero de unos para pagar a otros. Un castillo de naipes financiero. Pero había más. Joanna encontró cartas en clave. Tardó un momento en descifrarlas. Eran de Amanda, y lo que decían era devastador. Amanda no era solo la amante del duque, era su socia. Recibía un porcentaje de cada negocio fraudulento. Manejaba las cuentas ocultas. Coordinaba los pagos a los cómplices. Era la arquitecta del esquema. Joanna siguió leyendo con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces encontró la carta que cambió todo. Era una carta de Amanda a un abogado en Londres.
fechada 3 semanas antes de la boda. Hablaba de Joanna. Amanda escribía que la boda era un inconveniente temporal, que la chica era joven y estúpida, que sería fácil controlarla. Decía que una vez que Joanna produjera el heredero, habría que deshacerse de ella. Un accidente, tal vez, una enfermedad repentina, o simplemente encerrarla en un convento remoto donde nadie la encontrara. El niño sería criado por Amanda, y cuando Mardoqueo muriera, ella controlaría todo. Joanna dejó de respirar, leyó la carta de nuevo, y otra vez. Las palabras eran claras. Amanda planeaba matarla, o al menos, desaparecerla. Joanna era un útero temporal, un recipiente para el heredero, y después de eso, un estorbo a eliminar. Sintió náuseas. El mundo daba vueltas. Se apoyó en el escritorio para no caer. Todo este tiempo había pensado que su destino era ser ignorada, humillada, despreciada, pero no. Su destino era mucho peor. Era la muerte. Joanna respiró hondo. Intentó calmarse. El pánico no la ayudaría. Tenía que pensar. Tenía que actuar. Con manos temblorosas, sacó varias cartas del cofre, las más importantes, las más incriminatorias. Las dobló y las escondió en su corpiño. Volvió a cerrar el cofre. Lo colocó de nuevo en el hueco. Cerró el panel. Revisó el despacho. Todo estaba en su lugar. Nadie sabría que había estado ahí. Salió del despacho. Caminó por los pasillos con calma. Por dentro, temblaba. Subió a sus aposentos. Cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y sacó las cartas. Las miró durante un largo momento. Tenía la prueba. Tenía el arma. Pero también tenía un problema. Si usaba esas cartas, Amanda y Mardoqueo sabrían que ella las había robado. Y la matarían. Antes del heredero. Antes de todo. No podía ir a la justicia. Mardoqueo tenía jueces comprados. No podía ir a la iglesia. El obispo estaba en su bolsillo. No podía huir. Su padre terminaría en prisión. Estaba atrapada. Con un arma que no podía usar. O sí podía. Solo necesitaba usarla de la manera correcta. Y sabía exactamente quién podía ayudarla. Se levantó de la cama. Fue a su escritorio. Tomó papel y pluma. Escribió una carta al barón Alan. Le dijo que había encontrado lo que buscaba. Y que necesitaba su ayuda. Urgentemente. Selló la carta. Llamó a una criada. Una de las pocas que no la odiaban. Una chica joven que a veces la miraba con lástima. Le dio la carta. Le dijo que la enviara sin que nadie lo supiera. La criada asintió. Tomó la carta y se fue. Joanna se quedó junto a la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Mardoqueo y Amanda volverían pronto. Cenarían, reirían, harían planes, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Joanna miró su reflejo en el cristal. Ya no vio a una víctima, vio a una mujer con un secreto que podría destruir a sus enemigos, o destruirla a ella. Esa noche, mientras guardaba las cartas en un lugar seguro, Joanna supo que había cruzado un punto sin retorno. El duque no era todopoderoso, tenía un punto débil, y ella lo había encontrado. Ahora solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para usarlo. 3 días después, el barón Alan llegó al castillo. Vino con la excusa de negocios, una inversión que quería discutir con el duque. Mardoqueo lo recibió con falsa cordialidad. Los hombres ricos siempre eran bienvenidos, pero Joanna sabía la verdadera razón de su visita. Esa tarde, mientras Mardoqueo estaba en una reunión con sus abogados, Joanna y el barón se encontraron en los jardines. Caminaron por los senderos alejados. Hablaron en voz baja. Joanna le mostró las cartas. El barón las leyó con el rostro cada vez más sombrío. Cuando llegó a la carta sobre los planes de Amanda, palideció. Miró a Joanna con una mezcla de horror y admiración. Le dijo que era peor de lo que imaginaba. Mardoqueo no era solo un deudor. Era un estafador, un criminal. Y Amanda no era solo su cómplice. Era la mente maestra. Pero también era una asesina en potencia. Joanna asintió. Ya lo sabía. La pregunta era qué hacer con esa información. El barón pensó durante un momento. Le dijo que tenía contactos en la corte del rey. Hombres honestos que odiaban la corrupción. Documentos como estos, presentados de la manera correcta, podrían resultar en una investigación real. Pero tenían que ser cuidadosos. Mardoqueo tenía espías en todas partes. Si se enteraba de lo que estaban haciendo, actuaría primero. Joanna preguntó cuánto tiempo necesitaba. El barón dijo que al menos 2 semanas. Tenía que viajar a Londres, hablar con las personas correctas,
preparar el terreno. Joanna tendría que sobrevivir 2 semanas más en el castillo, sin levantar sospechas, sin cometer errores, sin dejarse matar. Joanna le dijo que lo haría. No tenía otra opción. El varón la miró con preocupación. Le preguntó si estaba segura. Podía llevarla con él, esconderla en su casa en Italia hasta que todo terminara. Joanna lo consideró. Por un momento, la tentación fue enorme. Huir, escapar, dejar todo atrás. Pero negó con la cabeza. Si huía, Mardoqueo destruiría a su padre. Su madre moriría sin medicinas, y Amanda ganaría. No podía permitirlo. Tenía que quedarse, tenía que fingir, tenía que esperar. El varón asintió. Entendía. Le dijo que le enviaría mensajes en clave, que la mantendría informada, y que si algo salía mal, viniera a él inmediatamente. Joanna le agradeció. Le dijo que era la primera persona que la trataba como un ser humano desde que llegó al castillo. El varón sonrió con tristeza. Le dijo que era lo menos que podía hacer. Se despidieron con una reverencia formal. El varón volvió al castillo para terminar su falsa negociación. Joanna se quedó en el jardín, mirando el cielo. 2 semanas. Solo tenía que sobrevivir 2 semanas. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, Amanda vino a su habitación. Entró sin tocar, sin permiso, como si fuera la dueña. Joanna estaba sentada junto a la ventana, leyendo. Levantó la mirada. Amanda estaba de pie en el centro de la habitación, el rostro tenso, los ojos brillando con una furia apenas contenida. Cerró la puerta detrás de ella. Caminó hacia Joanna con pasos lentos. Le dijo que sabía lo que había hecho. Joanna sintió que el corazón se le detenía, pero mantuvo la compostura. Le preguntó a Amanda de qué hablaba. Amanda sonrió, una sonrisa de depredador. Le dijo que la había visto, en el jardín, con el varón Alan, hablando en susurros, mirando papeles, conspirando. Joanna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Amanda continuó. Le dijo que no era estúpida, que sabía que Joanna había estado husmeando, que había encontrado cosas que no debía encontrar. Joanna negó con la cabeza. Le dijo que no sabía de qué hablaba, que el varón era solo un conocido, que habían hablado de trivialidades. Amanda rió, una risa fría, cruel. Le dijo que no mintiera, que era muy mala mintiendo, que sus ojos la delataban. Se acercó más, demasiado cerca. Le dijo a Joanna que había cometido un error muy grave, y que ahora tendría que pagar por él. Joanna retrocedió. Preguntó qué iban a hacer. Amanda sonrió. Le dijo que todavía no había decidido. Tenía varias opciones. Podía decirle a Mardoqueo que su esposa era una traidora, una espía, una ladrona. El duque no toleraba la traición. Joanna desaparecería, sin juicio, sin preguntas, solo desaparecería. O tal vez podía ser más creativa. Un accidente en las escaleras, veneno en el té, una enfermedad repentina, tantas posibilidades. Joanna sintió el terror apoderándose de ella, pero también la rabia. Le dijo a Amanda que si le hacía algo, el varón lo sabría, que había dejado cartas, que había testigos. Amanda rió de nuevo. Le dijo que el varón no podía probar nada, que las cartas de Joanna eran la palabra de una mujer histérica contra la de un duque respetado, que nadie le creería. Se acercó hasta que sus rostros casi se tocaban. Le susurró que Joanna no entendía con quién estaba tratando. Ella no era una sirvienta trepadora. Era la mujer que controlaba a Mardoqueo, que controlaba el dinero, que controlaba el castillo, y que ahora controlaba a Joanna. Le dijo lo que tenía que hacer. Olvidar todo lo que había visto, quemar cualquier copia que hubiera hecho, cortar toda comunicación con el varón, y cumplir con su único propósito, producir un heredero. Después de eso, podría retirarse a una propiedad lejana, vivir en paz, olvidada por todos, pero viva, o podía resistir y morir. La elección era suya. Amanda retrocedió, caminó hacia la puerta, se detuvo antes de salir, miró a Joanna por encima del hombro. Le dijo que tenía hasta mañana para decidir, y que eligiera bien, porque no habría segunda oportunidad. Salió de la habitación. La puerta se cerró con un golpe seco. Joanna se quedó de pie en el centro del cuarto, temblando. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Amanda lo sabía. No todo, pero lo suficiente. El plan estaba comprometido. El varón no tendría tiempo de preparar nada. Joanna estaba sola, atrapada, con un enemigo que quería matarla y sin ninguna salida. Se dejó caer en la cama.
Las lágrimas amenazaban con salir, pero no lloró. No podía llorar, no todavía. Tenía que pensar, tenía que encontrar una solución, y entonces lo comprendió. Amanda había cometido un error. Le había dado hasta mañana. Eso significaba que no iba a actuar esa noche. Joanna tenía unas horas para cambiar todo. Se levantó de la cama, fue a su escritorio, sacó las cartas que había escondido. Las miró durante un largo momento. Amanda creía que Joanna era débil, que era cobarde, que elegiría la supervivencia pasiva. Se equivocaba. Joanna ya no tenía nada que perder, y una persona sin nada que perder era la más peligrosa de todas. Tomó papel y pluma. Escribió 3 cartas. Una para el barón Alan, contándole todo y pidiéndole que actuara inmediatamente. Una para su padre, explicándole lo que había pasado y pidiéndole perdón. Una para el consejero del rey que el barón había mencionado, con copias de los documentos más importantes. Selló las cartas, las escondió en su corpiño, y esperó el amanecer. Amanda había creído que Joanna elegiría la sumisión, pero había subestimado el poder de una mujer acorralada. La duquesa ya no tenía miedo de morir, solo tenía miedo de morir sin vengarse. Al amanecer, Joanna actuó. Llamó a la criada joven, la misma que había enviado la primera carta al barón. Le dio las 3 cartas nuevas. Le explicó que eran urgentes, que debían salir del castillo esa mañana, que nadie podía saberlo. La criada dudó. Joanna la miró a los ojos. Le dijo que sabía que la vida en el castillo era difícil para ella, que los otros sirvientes la maltrataban, que Amanda la despreciaba. Le dijo que si la ayudaba, las cosas cambiarían, y si no la ayudaba, de todos modos terminarían, porque Joanna ya no tenía nada que perder. La criada asintió, tomó las cartas, se fue. Joanna se quedó en su habitación, esperando. Las horas pasaron lentas, cada sonido la sobresaltaba. Cada paso en el pasillo la hacía contener la respiración. Esperaba que Amanda viniera a buscarla. Esperaba que Mardoqueo apareciera con sus guardias. Pero no pasó nada. La mañana se convirtió en tarde. La tarde se convirtió en noche. Joanna cenó sola en su habitación. No podía comer. El estómago le dolía de los nervios. Pero mantuvo las apariencias. Si alguien la vigilaba, debía parecer normal. Pasó la noche en vela, sentada junto a la ventana, mirando la luna, pensando en todo lo que podía salir mal. Las cartas podían no llegar. La criada podía traicionarla. El consejero del rey podía estar comprado. El barón podía no actuar a tiempo. Tantas cosas podían fallar, pero ya era tarde para arrepentirse. Los dados estaban echados. Al tercer día, algo cambió. Joanna lo sintió en el aire. Los sirvientes susurraban entre ellos. Las miradas eran diferentes. Había una tensión nueva en el castillo. Algo estaba pasando. Esa tarde, Mardoqueo no apareció para el almuerzo. Tampoco Amanda. Joanna comió sola. Intentó preguntar a los sirvientes qué pasaba. Nadie le respondió. Después del almuerzo, fue a los jardines. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Y entonces lo vio. Un grupo de jinetes se acercaba al castillo. No eran comerciantes. No eran nobles de visita. Eran soldados. Llevaban el estandarte del rey. Joanna sintió que el corazón le daba un vuelco. Había funcionado. Las cartas habían llegado, y el rey había enviado a sus hombres. Corrió de vuelta al castillo. Subió las escaleras. Se encerró en su habitación. Se asomó por la ventana. Vio a los soldados entrar al patio. El capitán desmontó. Fue recibido por el mayordomo. Hubo una discusión, gritos, y entonces los soldados entraron al castillo. Joanna esperó. Pasaron minutos que parecieron horas. Escuchó ruidos abajo, voces elevadas, pasos corriendo, y entonces, el sonido que estaba esperando. Un grito. Era la voz de Amanda, gritando, protestando, maldiciendo. Joanna sonrió. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Se levantó de la cama, salió de su habitación, bajó las escaleras. El gran salón estaba lleno de gente. Soldados por todas partes, sirvientes asustados en los rincones. Y en el centro, Mardoqueo. Estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda, el rostro pálido, los ojos desorbitados, la boca abierta en shock. El capitán de los soldados estaba de pie frente a él. Le leía los cargos: fraude contra la corona, evasión de impuestos, falsificación de documentos, conspiración para defraudar a nobles y comerciantes. Cada cargo era una sentencia de muerte. Mardoqueo intentó protestar. Gritó que era inocente,
que era un duque, que tenía derechos, pero nadie lo escuchaba. Los soldados lo levantaron del suelo, lo arrastraron hacia la puerta. Mardoqueo vio a Joanna. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, él lo supo. Supo quién lo había traicionado, supo quién había enviado los documentos, supo que su esposa, la mocosa que había comprado, lo había destruido. La miró con un odio puro, absoluto, gritó su nombre, la maldijo. Le juró que pagaría por esto, pero los soldados se lo llevaron. Su voz se perdió en la distancia. Joanna no se movió, no dijo nada, solo lo miró irse. Pero Amanda no se fue tan fácil. Cuando los soldados vinieron por ella, luchó. Gritó que era inocente, que ella solo seguía órdenes, que todo era culpa de Mardoqueo. Intentó escapar, corrió hacia la puerta, pero los soldados la atraparon, la arrastraron por el salón. Su vestido rojo se rasgó, su peinado perfecto se deshizo, su maquillaje se corrió con las lágrimas. Toda su elegancia desapareció, toda su arrogancia se derrumbó. Era solo una mujer aterrorizada, una criminal atrapada, una socia en un imperio de mentiras. Cuando pasó junto a Joanna, la miró, no con odio, con incredulidad. No podía creer que la mocosa la hubiera vencido. Joanna la miró de vuelta. No sonrió, no se burló, no hacía falta. Su silencio decía todo. Amanda fue arrastrada fuera del castillo. Sus gritos resonaron por los pasillos. Y luego, silencio. El capitán de los soldados se acercó a Joanna. Le hizo una reverencia. Le dijo que el castillo quedaba bajo custodia de la corona hasta que se resolviera el caso, pero que ella, como duquesa, podía quedarse. No era sospechosa, era testigo. Y, según los documentos que habían recibido, era víctima. Joanna asintió. Le agradeció. El capitán se retiró. Los soldados comenzaron a revisar el castillo. Los sirvientes miraban a Joanna con ojos nuevos. Ya no era la esposa ignorada. Era la mujer que había destruido al duque. Joanna caminó hacia la ventana. Miró el patio. Vio a Mardoqueo y Amanda siendo subidos a un carruaje. El carruaje se alejó por el camino, llevándose a sus torturadores. Joanna respiró hondo. El aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Por primera vez en meses, no sentía el peso de la opresión. Por primera vez, era libre. Bueno, casi libre. Todavía había cosas que resolver. Su padre, las deudas, el futuro del ducado, pero eso vendría después. Por ahora, solo quería disfrutar este momento de justicia, de victoria, de venganza. Se permitió una sonrisa, pequeña, privada, pero real. Había ganado. La mocosa había ganado. Los gritos de Amanda se escuchaban por todo el castillo mientras la arrastraban. Y Joanna comprendió que la paciencia y la inteligencia eran armas más poderosas que la fuerza. La prisionera se había convertido en juez. Los días siguientes fueron un torbellino. Soldados del rey ocuparon el castillo. Revisaron cada documento. Interrogaron a cada sirviente. Confiscaron cada moneda sospechosa. El escándalo se extendió por todo el reino. El duque de Somerset, arrestado por fraude. Su amante, cómplice de sus crímenes. Su esposa, la heroína que los había expuesto. Los rumores volaban de castillo en castillo, de taberna en taberna. La gente hablaba de Joanna con admiración. La mocosa que había derrotado al monstruo. La víctima que se había convertido en verdugo. Joanna ignoraba los rumores. Tenía cosas más importantes que hacer. Lo primero fue escribir a su familia. Le envió una carta a su padre explicándole todo. El fraude de Mardoqueo, la conspiración de Amanda, el peligro que había enfrentado. Y le envió dinero. Dinero del ducado que ahora estaba bajo su administración temporal. Suficiente para pagar las deudas restantes. Suficiente para las medicinas de su madre. Suficiente para que los Ashford pudieran vivir con dignidad. La respuesta de su padre llegó una semana después. Era una carta corta. Decía que estaba orgulloso de ella, que lamentaba haberla vendido, que sabía que no merecía su perdón. Joanna leyó la carta varias veces. Orgulloso. Ahora estaba orgulloso. Cuando ella había hecho todo el trabajo. Cuando ella había arriesgado su vida. Cuando ella había salvado a la familia. Sintió rabia, pero también algo parecido a la paz. Su padre era un hombre débil. Siempre lo había sido. Y ella había pasado meses odiándolo por eso. Pero el odio era una prisión. Y Joanna ya había estado prisionera suficiente tiempo. Tomó papel y pluma. Escribió una respuesta. Le dijo a su padre que lo perdonaba. No por él, por ella misma.
Cargar con el odio era una cadena más pesada que cualquier anillo de bodas. Y ella quería ser libre. Envió la carta, y sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El juicio de Mardoqueo y Amanda tuvo lugar un mes después. Fue un espectáculo. Nobles de todo el reino viajaron a Londres para presenciarlo. Joanna fue llamada a testificar. Entró al tribunal con la cabeza en alto. Llevaba un vestido negro, sobrio, digno, sin joyas. No necesitaba diamantes para brillar. El tribunal estaba lleno. Jueces en sus estrados, abogados en sus mesas, espectadores en las galerías. Y en el banco de los acusados, Mardoqueo y Amanda. Joanna los miró. Mardoqueo había envejecido 10 años en un mes. El cabello desordenado, la barba sin afeitar, los ojos hundidos. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba un hombre roto. Amanda estaba peor. El cabello sucio y opaco, el rostro demacrado, las manos temblando. La mujer que había controlado un ducado ahora no podía controlar ni su propio cuerpo. Joanna no sintió lástima, solo justicia. El fiscal le hizo preguntas. Joanna respondió con calma. Contó todo. La noche de bodas, el desprecio, la humillación, el descubrimiento en el jardín, las amenazas, el miedo, los documentos, el plan de Amanda, la conspiración para matarla. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus enemigos. Cuando terminó de testificar, el tribunal estaba en silencio. Los jueces la miraban con respeto. Los espectadores la miraban con admiración. Mardoqueo la miraba con odio. Amanda la miraba con terror. Joanna se levantó del estrado, caminó hacia la salida, y cuando pasó junto al banco de los acusados, se detuvo. Miró a Amanda. Por un largo momento, no dijo nada. Amanda la miró de vuelta, los ojos llenos de lágrimas. Abrió la boca para hablar, tal vez para suplicar, tal vez para maldecir, pero Joanna no le dio la oportunidad. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, victoriosa, y se fue. El veredicto llegó 3 días después. Mardoqueo fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, evasión, falsificación, conspiración. La sentencia: confiscación de todas sus propiedades y prisión perpetua en la Torre de Londres. El duque que había humillado a Joanna frente a toda la corte fue arrastrado a una celda donde nadie lo vería jamás. Amanda recibió una sentencia diferente. Como mujer, no podía ser encarcelada de la misma manera. Fue declarada culpable de complicidad y conspiración para asesinar. La sentencia: destierro perpetuo a un convento en las montañas de Escocia, un lugar remoto, frío, silencioso, donde pasaría el resto de sus días rezando por sus pecados, sin perfumes caros, sin vestidos rojos, sin poder. La mujer que había querido ser reina terminaría siendo prisionera de Dios. Joanna escuchó el veredicto con calma. No celebró, no lloró, solo asintió. Justicia. Finalmente, justicia. Después del juicio, el futuro del ducado tuvo que ser decidido. Sin heredero, las tierras deberían haber pasado a un primo lejano de Mardoqueo. Pero el rey intervino. Declaró que Joanna había sido instrumental en exponer un crimen contra la corona, que había demostrado inteligencia, valor y lealtad, y que merecía ser recompensada. Le otorgó la administración del ducado de Somerset, no como duquesa consorte, como administradora por derecho propio. Era algo sin precedentes. Una mujer controlando un ducado. Los nobles protestaron, los obispos se escandalizaron, pero el rey había hablado, y su palabra era ley. Joanna regresó al castillo de Somerset como su señora, no como prisionera, no como adorno, como dueña. Lo primero que hizo fue despedir a todos los sirvientes que la habían maltratado, el mayordomo que la ignoraba, las criadas que se burlaban de ella, los guardias que la vigilaban para Amanda. Todos fuera. En su lugar, contrató a personas nuevas, personas que la respetaban, personas que habían sido maltratadas como ella, mujeres que habían sido ignoradas, hombres que habían sido despreciados. Les dio trabajo, dignidad, una oportunidad, y ellos le dieron lealtad. El castillo se transformó. Ya no era una prisión fría y oscura, era un hogar. Joanna abrió las cortinas, dejó entrar la luz, llenó los salones de flores, contrató músicos que tocaban melodías alegres. El lugar que había sido su infierno se convirtió en su santuario. 3 meses después del juicio, el barón Alan vino a visitarla. Joanna lo recibió en el jardín.
el mismo jardín donde habían hablado por primera vez. El varón se veía diferente, más relajado, más feliz. Le dijo que estaba orgulloso de ella, que había demostrado ser más fuerte de lo que nadie imaginaba, que era una mujer extraordinaria. Joanna le agradeció. Le dijo que sin él, nada de esto habría sido posible, que él le había dado esperanza cuando no tenía ninguna, que le había dado las herramientas para luchar. El varón sonrió. Le dijo que él solo había abierto la puerta. Ella había sido quien cruzó. Caminaron en silencio durante unos minutos. Las flores brillaban bajo el sol. Los pájaros cantaban en los árboles. El mundo se sentía en paz. Finalmente, el varón se detuvo. La miró a los ojos. Le dijo que tenía algo que preguntarle. Algo que había querido preguntar desde hacía mucho tiempo. Joanna sintió que el corazón le daba un vuelco. El varón le dijo que la admiraba desde el momento en que la vio en aquel banquete, que había visto su dolor y había querido aliviarlo, que había visto su fuerza y había querido apoyarla, y que con el tiempo, la admiración se había convertido en algo más. Le dijo que la amaba, no como un protector ama a una protegida, como un hombre ama a una mujer. Le pidió que se casara con él. Le prometió que nunca la humillaría, que nunca la haría sentir invisible, que la trataría como su igual, que construirían una vida juntos basada en respeto y afecto. Joanna lo escuchó en silencio. Sintió un calor en el pecho. El varón era un buen hombre, un hombre honesto, amable, leal, un hombre que la veía como una persona, no como un objeto, no como una transacción. Pero Joanna había aprendido algo en ese castillo. Había aprendido el valor de la independencia, de la libertad, de ser dueña de sí misma. Había pasado meses siendo la propiedad de un hombre, y aunque el varón era diferente, aunque su propuesta era sincera, Joanna necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para conocerse, tiempo para ser ella misma, sin pertenecer a nadie. Le respondió al varón con ternura. Le dijo que lo apreciaba profundamente, que su amistad había sido su salvación, y que tal vez, algún día, podría amarlo como él la amaba, pero no ahora. Necesitaba tiempo, tiempo para ser Joanna, no la hija de Lord Ashford, no la esposa del duque de Somerset, no la prometida del barón Alan, solo Joanna. Le pidió que esperara. Le dijo que si su amor era verdadero, podría esperar, y que si ella nunca lo elegía, al menos habrían tenido una amistad hermosa. El varón la miró durante un largo momento. Joanna temió haberlo herido. Temió que se fuera y no volviera. Pero el varón sonrió. Le dijo que esperaría todo el tiempo que fuera necesario, y que si ella nunca lo elegía, igual habría valido la pena conocerla. Le tomó la mano, se la besó con delicadeza, y se despidió. Joanna lo vio alejarse por el sendero del jardín. Sintió una mezcla de emociones, tristeza por dejarlo ir, alivio por ser honesta, esperanza por el futuro. Un año después, Joanna tomó su decisión. Le escribió al barón Alan. Le dijo que había sanado, que había encontrado su paz, y que estaba lista para amarlo. El varón vino al castillo al día siguiente. No hubo gran ceremonia, no hubo banquete ostentoso, solo dos personas que se respetaban, que se admiraban, que se elegían mutuamente. La boda fue sencilla, en la capilla del castillo, con los sirvientes como testigos, sin diamantes, sin exhibiciones de poder, solo promesas sinceras. Joanna usó un vestido azul claro, el color de un cielo nuevo. El varón le puso un anillo simple, de plata, no de oro, un símbolo de humildad, de igualdad, de respeto. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el varón la besó, con ternura, con amor, con reverencia, y Joanna sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: felicidad. Los años siguientes fueron buenos. El varón resultó ser todo lo que había prometido: un compañero, un amigo, un igual. Nunca le levantó la voz, nunca la menospreció, nunca la hizo sentir menos. Construyeron una vida juntos, administraron el ducado con justicia, ayudaron a los pobres, protegieron a los débiles, se convirtieron en un ejemplo de lo que un matrimonio podía ser. Joanna tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Los crió con amor, les enseñó el valor del respeto, de la dignidad, de la fortaleza. Les contó su historia, no para victimizarse, para que aprendieran, para que nunca trataran a nadie como ella había sido tratada, para que nunca se dejaran tratar así. Su hijo creció para ser un hombre justo.
Su hija creció para ser una mujer fuerte. El legado de Joanna viviría en ellos. Y Mardoqueo murió en prisión, solo, olvidado, sin nadie que lo llorara, sin nadie que lo recordara. El hombre que había comprado a Joanna como si fuera ganado terminó pudriéndose en una celda. Amanda pasó 30 años en el convento. Nunca salió, nunca volvió a ver el mundo. Murió en silencio, entre piedras frías y oraciones vacías. La mujer que había querido ser reina terminó siendo nada. Y Joanna vivió plenamente, vivió feliz, vivió libre. Cuando era anciana, con el cabello blanco y las manos arrugadas, le preguntaron cuál había sido el secreto de su vida. Sonrió. Dijo que el secreto era simple: nunca rendirse, nunca perder la dignidad, nunca dejar que otros definan tu valor. Dijo que había conocido el infierno, y había salido de él, no como víctima, como vencedora. Dijo que la venganza más dulce no era destruir a los enemigos, era construir una vida que ellos nunca imaginaron posible, era ser feliz a pesar de ellos, era vivir bien. Joanna murió a los 78 años, rodeada de su familia, en paz, con el corazón lleno, y el nombre de Mardoqueo no fue pronunciado en su funeral, porque él ya no importaba, nunca había importado. Lo único que importaba era Joanna, y Joanna había ganado. Esta fue la historia de Joanna, una mujer vendida por su padre, humillada por su esposo, amenazada por su rival, una mujer que tocó el fondo del sufrimiento y encontró la fuerza para levantarse. Joanna nos dejó una lección que trasciende los siglos. El honor de una mujer no reside en el hombre que la elige, reside en la mujer que ella decide ser. La paciencia no es debilidad, es estrategia. El silencio no es sumisión, es observación. Y la dignidad, una vez recuperada, es invencible. Mardoqueo tuvo su riqueza vacía, Amanda tuvo su ambición desesperada, pero Joanna tuvo algo que ellos nunca entendieron, tuvo su alma intacta, y eso fue suficiente, más que suficiente, porque al final, no importa cuántas joyas te pongan en el cuello, no importa cuántos títulos te den, no importa cuánto oro acumules. Lo único que importa es cómo te sientes cuando te miras al espejo. Y Joanna podía mirarse al espejo con orgullo, porque había sobrevivido, porque había luchado, porque había vencido, no con violencia, no con crueldad, con inteligencia, con paciencia, con dignidad, y esa es la lección más importante de todas. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿La humillación en el jardín? ¿La caída de Amanda? ¿El amor paciente del barón Alan? ¿O el momento en que Joanna decidió dejar de ser víctima?